¿Dónde andamos? Comenzamos con el mal multitasking, hicimos el congelar, resultados inmediatos. Luego la terminación de proyectos acelerados, reasignando los recursos liberados, todavía más resultados. Luego el descongelamiento, ahora tenemos la cosa trabajando como relojito. Y sí, tenemos que prepararnos para la liberación de nuevos proyectos para poder dar otro salto. Luego nos movimos al full kit. El movimiento al full kit o al kit completo es cuando casi inmediatamente cuando hiciste la congelación te pasas al full kit. ¿Cuánto tiempo te tardas en eso? En la preparación, máximo una semana, 2 semanas. ¿Cuál es el impacto que tienes ahora? Mire el impacto sobre la velocidad de terminación, mire el impacto sobre la estabilidad y todos estos pasos no te llevan más de un mes. Y esto nos conduce al siguiente paso y ahí es donde realmente se empieza a hacer el trabajo en serio para poder colocar la base de un nuevo nivel de desempeño. Y eso es lo que queremos, un nuevo nivel de desempeño. 95% de los proyectos terminando a tiempo o antes, con los mismos recursos y con un tiempo de entrega más corto y con la habilidad para sacar más proyectos. Y eso es lo que se va a lograr. En la siguiente sesión voy a hablar de la planeación y en la sesión posterior a esa voy a hablar de la revolución de la cultura. Porque una vez que tengamos el plan tendremos todo listo para hacer el verdadero cambio cultural en la ejecución, que es el verdadero salto en resultados. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a tratar de leer sus preguntas que me enviaron y voy a tratar de contestar algunas de ellas. ¿Cómo le hago para hacer esto? Muy bien, voy a comenzar con las preguntas que no he visto todavía. Ananda, la cifra de 25% de congelado es válida para toda clase de proyectos y toda clase de organizaciones. Muy buena pregunta. Y la respuesta es que casi siempre sí. Exceptuando, en otras palabras, exceptuando casos excepcionales, ese 25% resulta funcionar muy bien, bastante bien. ¿A qué me refiero cuando hablo de excepciones? Bueno, si ustedes han visto el programa satelital, allá les presentaba yo un ejemplo de recursos que son los ingenieros que escriben los libros para el mantenimiento de los aviones. Y allá lo que sucede es que si estás viendo el tiempo de entrega de su trabajo en un problema, desde el problema en que surge desde el momento en que surge un problema hasta el momento en que firman de que terminaron con el problema, ese tiempo de entrega es de aproximadamente 6 meses. Pero el trabajo real que realizan en eso es aproximadamente de 30 horas, lo cual quiere decir que el tiempo de tocado versus el tiempo real que tienen como compañía es totalmente desproporcionado. O si tomamos un ejemplo, digamos, de los abogados que tienen que ver, por ejemplo, con las reclamaciones de accidentes o de siniestros, se ve lo mismo. El trabajo real es de 20 horas, pero el tiempo real de entrega son 2 años. Es el mismo recurso que lo tiene que acompañar. Por supuesto, lo que se ve ahí es que están lidiando con 50 diferentes problemas abiertos al mismo tiempo. El mal multitasking es enorme. Y en esos casos el 25% no es suficiente. Tienes que recurrir ahí a cortar como el 90%. Y a propósito, los resultados que se reportan en estos entornos son fabulosos. Entonces, exceptuando estos casos muy extraños, en los cuales el tiempo de entrega, donde la tarea está en el escritorio del recurso, y es mucho más grande que el tiempo que trabaja en él, y esto es un entorno muy raro, donde estas relaciones son de 1 a 50, por ejemplo, o de 1 a 20, entonces sí, el recorte del 25% no es suficiente, pero esto no es el caso en la gran mayoría de los proyectos. En la gran mayoría de los proyectos, el tiempo que se está tocando es más del 10% del tiempo de entrega, mucho más, para todo el proyecto y por lo tanto por recurso. Y por eso la regla del 25% funciona excelentemente bien. A menos de que estés en una situación muy extrema, toma el 25%, es suficientemente bueno. Muy bien, siguiente pregunta. A ver, esa no es pregunta, esa es una historia, me la brinco a la siguiente.
¿Puede CCPM aplicarse a tareas operativas de administración de riesgos en los proyectos? Esto lo pregunta Bruce. Bruce, me temo que no te puedo responder en este programa porque cuando estás hablando de administración de riesgos operativos, yo conozco de 3 cosas que se les llama con el mismo título, administración de riesgos operativos. Entonces, ¿por qué no me pones tu definición o la definición que tú estás utilizando de qué es administración de riesgos y mándale esta pregunta al que le enseñó tu facilitador? Y vas a obtener la respuesta. No te puedo dar la respuesta porque de acuerdo con estas definiciones la respuesta es que sí, y de acuerdo con otra respuesta, con otra de estas definiciones la respuesta es que no. Mejor paso a otra cosa. Siguiente pregunta. Estamos teniendo problemas de sincronización. Esa no es una pregunta para mí. Siguiente. ¿Cuál es su opinión con respecto a responder a un número creciente de proyectos sin tercerizar o incrementar el número de empleados y los beneficios comerciales prevalecen? Esta pregunta es muy buena, es tan buena que por supuesto voy a responderla con gran detalle, pero espérenme. Esta pregunta la voy a tocar en gran detalle, la voy a responder en la 4ª sesión de este programa y más o menos en la mitad de la 5ª sesión de este programa se va a dedicar a responder esta pregunta. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo defines carga? ¿Sobre el piso de producción o sobre la compañía? Yo defino carga, como no tengo que ser preciso aquí. Yo creo que están hablando ustedes de la definición de carga en términos del 25% de la carga, etcétera, y la congelación. Yo diría, toma todos los proyectos y muy probablemente tú sabes cuál es la carga en términos de días, por ejemplo, que representa, u horas. Y se fijarán ustedes que estas cifras no se diferencian entre los recursos. Sea cual sea tu definición, es suficientemente buena, porque ese 25% es un aproximado. Si estás hablando de la carga, yo estoy hablando de la carga que se tiene en todos los recursos, en horas, en días. No diferencies, no te vayas por tipo de recurso. Eso es lo que tienes que obedecer. Y la regla del 25% es buena. No nada más es buena, es excelente. Ustedes tienen una copia de este árbol de estrategia y táctica. Hemos cubierto hoy el reducir el mal multitasking y el full kit. La siguiente sesión espero terminar con planeación. Este es el corazón de la mecánica de cadena crítica. Tenemos que entenderlo, por lo menos a nivel conceptual y con suficiente detalle, porque debido a este corazón, la revolución en la ejecución, la revolución cultural va a ocurrirse, va a darse pues, y esto es lo que hace que el desempeño llegue a un nivel totalmente nuevo. El verdadero corazón de todo este programa está en ejecución, que va a ser la 3ª sesión, pero lo que sucede es que los resultados son tan buenos en este momento, en esta etapa, que cambia el entorno. Sí, claro, todavía tenemos que lidiar con las distracciones de los clientes y perturbaciones de los subcontratistas, y sabemos cómo se maneja y lo vamos a manejar, ¿verdad? Pero ya debido a la evolución o revolución de la ejecución está cambiando todo el entorno, y una vez que empieza a cambiar el entorno, tú empiezas a ser la excepción. En otras palabras, tu entorno de multiproyectos, donde todo el mundo está batallando para lograr por lo menos a llegar al 50% a tiempo, tú estás al 95% a tiempo y eres capaz de manejar más proyectos y te llegan los proyectos aún cuando no hacemos ninguna otra actividad para buscar nuevos proyectos. Pero cuando te entran más nuevos proyectos, empezamos a tener el problema de no tener suficiente capacidad de protección, y esto puede descarrilar todo, y debido a eso vamos a tener que lidiar con eso. Bajo la evaluación de la capacidad vamos a lidiar con eso a profundidad, y ahí vamos a encontrar que agregar gente al entorno actual existente no es un modo muy efectivo. Se agrega gente en algo que
que sea le llamamos al pan pan y al vino vino, en un caos controlado. Esto quiere decir que agregar gente no va a ayudar de más. Tenemos que corregir operaciones de una mejor manera de como lo hemos hecho antes. Y esto es lo que está escrito aquí bajo PUGI, el proceso de la mejora continua. Process of ongoing improvement. Es el proceso de la mejora continua. Esto es lo que eleva todo a un nivel nuevo, pero esto es lo que nos permite traer más recursos de manera que no tengamos rendimientos decrecientes. En otras palabras, si estamos hablando de traer a toda la compañía a un nivel totalmente nuevo en términos de desempeño y no nada más tener un 30% de más con los mismos recursos, lo cual de por sí es muy bueno, pero no basta con eso, porque podemos hacer muchísimo más, entonces vamos a tener que entrar en el proceso de mejora continua y cómo corregir a todos los demás procesos, a todos los procesos. Pero lo sorprendente de esto es que la mayoría de las compañías están tratando de hacerlo ya, ahora no pueden hacerlo y no hay modo de hacerlo de inmediato. Primero que nada, tienes que realmente sacudirlos y hacer que baje el trigo, ¿verdad? Y entonces puedes comenzar con el proceso de mejora continua. Este es un tema del que no habla en lo absoluto la literatura. Este es un tema que puede hacer que una compañía muy buena se convierta en excelente. Y esto es lo que voy a tocar yo en la quinta sesión. ¿Saben qué? Primero que nada, esta es nuestra segunda sesión. Bueno, juntémonos en la segunda sesión, ¿verdad? La que sigue. Y hasta entonces, espero que obtengan las respuestas a sus preguntas. Ahí tienen sus facilitadores. Ellos tienen sus propios facilitadores también. Asegúrense de haber digerido lo que les platiqué hoy. Y si tienen preguntas de verdad, asegúrense de obtener respuestas por esas preguntas antes de continuar.